Clara tembló, apretando su chaqueta con fuerza, tratando de encontrar algo de calor en la fría noche. La vieja casa se alzaba ante ellos, oscura e imponente contra el cielo crepuscular, como un gigante dormido esperando despertar. Era conocida como la Casa de los Susurros. La leyenda local decía que estaba embrujada, un lugar donde los muertos susurraban secretos a la noche, llenando el aire con historias de tiempos pasados. ¿Estás segura de esto, Clara?, preguntó con una mezcla de preocupación y miedo en su voz. Preguntó Miguel con voz apagada. Sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia la casa como si esperara que algo saliera de las sombras. Los otros, Sofía y Tomás, reflejaban su inquietud. Clara, tratando de ocultar su propia aprensión, forzó una sonrisa, intentando parecer valiente. No tengan miedo, es solo una casa vieja, dijo Clara, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, añadió, aunque en el fondo sabía que la respuesta podría ser aterradora. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío al silencio amenazante de la casa, como si la misma estructura estuviera escuchando. Era un reto, una prueba de coraje. Eran jóvenes, inquietos y atraídos por el encanto de lo desconocido, buscando una aventura que recordarían para siempre. La vieja casa, con su trágica historia y escalofriante reputación, era un faro que prometía aventura y un roce con lo sobrenatural. Un lugar donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujaban. Ignorando el miedo que le recorría la espalda, Clara se dirigió hacia la casa, decidida a enfrentar lo que fuera que la esperara dentro. La verja de hierro gimió cuando la empujaron para abrirla, un sonido como un grito oxidado. Era como si la casa misma se quejara de su presencia, un lamento que resonaba en el aire frío de la tarde. La maleza les arañaba los tobillos mientras caminaban por el sendero. Cada paso era un recordatorio de cuánto tiempo había pasado desde que alguien había cuidado de este lugar. Las plantas, ahora dueñas del camino, parecían querer detenerlos. El aire se volvió pesado, denso con el olor a descomposición y algo más, algo antiguo y poco acogedor. Una neblina espesa se cernía sobre ellos, envolviéndolos en una atmósfera de misterio y temor. Cada inhalación era un esfuerzo, como si el aire mismo estuviera cargado de historias no contadas. La casa se veía peor de cerca. La otrora gran fachada ahora se desmoronaba, carcomida por el tiempo y el abandono. Las paredes, que alguna vez fueron fuertes y protectoras, ahora estaban llenas de grietas y moho, testigos silenciosos de años de soledad. Las ventanas, como ojos vacíos, los miraban fijamente. Era como si la casa misma tuviera una conciencia observándolos, juzgándolos por atreverse a perturbar su paz. La puerta principal estaba abierta, como invitándolos a entrar. La oscuridad más allá del umbral parecía susurrar promesas de secretos ocultos y misterios por descubrir. Clara dudó. Una fría ráfaga de viento recorrió el patio, llevando consigo el más leve susurro. Un sonido como si alguien suspirara su nombre. El viento parecía tener vida propia, jugando con su mente y sus miedos. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a su imaginación. Respirando hondo, Clara cruzó el umbral, con los demás detrás. Cada paso dentro de la casa era un desafío a sus propios temores, un acto de valentía en medio de la incertidumbre. La puerta se cerró de golpe con un ruido ensordecedor, el sonido resonando en el silencio opresivo de la casa. Era como si la casa los hubiera atrapado, sellando su destino con un eco que parecía no tener fin. La oscuridad interior era absoluta, sofocante. Cada rincón parecía esconder secretos olvidados por el tiempo. El aire era pesado, denso, con polvo y olor a tierra húmeda. Cada inhalación era un recordatorio de los años de abandono. Clara buscó a tientas su linterna, cuyo haz cortaba la penumbra, revelando un gran pasillo congelado en el tiempo. Las sombras danzaban a su alrededor, creando figuras inquietantes. Telarañas cubrían todo como sudarios fantasmales. Parecían tejer historias de fantasmas y misterios no resueltos. El polvo se acumulaba en el suelo, intacto durante años. Cada paso levantaba una nube de partículas, como si el pasado se resistiera a ser olvidado. Retratos de hombres y mujeres de rostro severo los miraban desde las paredes, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Era como si las pinturas guardaran vigilias eternas. Este lugar da escalofríos, susurró Sofía, con voz apenas audible. Su miedo era palpable, una sombra más en la oscuridad. Tomás, pálido y silencioso, asintió con la cabeza.
Sus ojos reflejaban el temor que sentía en su interior. A medida que se aventuraban más adentro de la casa, la temperatura bajaba. El frío se colaba por cada rendija, intensificando la sensación de inquietud. Clara podía sentir un aliento frío en su cuello, lo que le provocaba piel de gallina en los brazos. Era como si una presencia invisible la acechara. El aire parecía vibrar con una energía invisible, una sensación de estar siendo observados. Cada sombra parecía tener vida propia, observándolos desde la penumbra. El silencio de la casa fue roto por susurros débiles e indistintos que parecían emanar de las mismas paredes. Se arremolinaban alrededor de los amigos, susurros de tragedias olvidadas y almas sin paz. ¿Escucharon eso?, preguntó Miguel con la voz tensa por el miedo. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, buscando la fuente de los susurros. Clara, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, intentó sonar valiente. Probablemente solo sea el viento. Pero la convicción en su voz vaciló. Los susurros parecían hacerse más fuertes, las voces más claras, llenas de ira y dolor. Siguieron adelante, sus pasos resonando en el suelo de madera, cada paso llevándolos más adentro del corazón de la casa y su misterio. Los susurros los siguieron, cada vez más fuertes, más insistentes, advirtiéndoles que regresaran. Su exploración los llevó a una pesada puerta de madera, al final de un largo pasillo. Estaba cerrada con llave, la cerradura tapada con lo que parecía sangre seca. La curiosidad y una creciente sensación de inquietud los obligaron a intentar abrirla. Mientras empujaban la puerta, los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro de gritos angustiados. La casa pareció temblar y el polvo cayó del techo. Luego silencio. Presas del pánico, se dieron la vuelta para irse, pero el pasillo detrás de ellos había desaparecido. La puerta por la que habían entrado había desaparecido, reemplazada por una pared sólida. Estaban atrapados. La desesperación se apoderó de ellos como un sudario. Mientras se acurrucaban para consolarse, las sombras de la habitación comenzaron a moverse. Siluetas vagamente humanas se formaron en la oscuridad, sus formas cambiando y girando. Los fantasmas de la familia Valdés, muertos hace mucho tiempo pero no desaparecidos, se materializaron ante sus ojos. Eran una familia atrapada en una pesadilla sin fin, sus rostros contorsionados en expresiones de dolor y rabia. No deberían estar aquí, susurró, su toque enviando una descarga de miedo helado a través de Clara. Los fantasmas los rodearon, sus formas espectrales apareciendo y desapareciendo. El aire se volvió pesado, lleno de su dolor y rabia. El pánico amenazaba con consumirlos, pero Clara sabía que tenían que escapar. Las palabras susurradas de la mujer vestida de blanco resonaban en su mente. Un sacrificio, había gemido el fantasma, una vida por una vida. La sangre de Clara se heló al comprender el significado del fantasma. Miró a sus amigos, sus rostros pálidos de terror. Tenía que haber otra manera, una salida que no implicara un precio tan terrible. Pero la casa no ofrecía otra solución. Clara tomó su decisión. No dejaría que sus amigos se convirtieran en víctimas de esta casa, de su oscura historia. Dejando a un lado su miedo, empujó a Miguel hacia un pasadizo oculto que había descubierto antes. ¡Vayan! ¡No miren atrás! ¡Solo vayan! Uno por uno, instó a sus amigos a entrar en el pasadizo, los fantasmas acercándose, sus manos espectrales extendiéndose hacia ella. Lo último que vio antes de que la oscuridad la consumiera fue el rostro aterrorizado de Miguel mientras desaparecía en el pasadizo, la salida que ella había comprado con su sacrificio. Años después, el recuerdo de aquella noche todavía atormentaba a Clara. Nunca le contó a nadie lo que sucedió en la casa de los susurros, cómo se había sacrificado para salvar a sus amigos. La culpa y el terror eran cargas que llevaba sola. A veces, en sus pesadillas, todavía podía oír los susurros, sentir el toque helado de los fantasmas. Sabía que la casa seguía en pie, escondida entre las colinas.
esperando a sus próximas víctimas, y sabía con una certeza que la helaba hasta los huesos, que la casa de los susurros aún respiraba